El pájaro azul. Autor: Javo Bless. Había una vez una enorme jaula colgada de un gran árbol en medio del jardín de un palacio real de algún lugar, quién sabe cuál, o dónde, o por qué. Era un aviario insólito de las especies más hermosas y exóticas, hasta las más extrañas y desconocidas aves de las que se haya sabido antes. Todas las criaturas de este lugar anhelaban salir, volar fuera de la jaula y sentir el viento gélido del cielo acariciar sus alas desplegadas. Había unas gallinas apáticas y conformistas que les daba igual vivir afuera que morir adentro. Se habían adaptado y se sentían protegidas por la mano que daba de comer. A cambio ponían huevos en el mismo sitio y, sin saberlo por falta de importancia, un día eran llevadas por la mano que da de comer y nadie se percataba si alguien faltaba en la rama. Estas aves panzonas, que ni siquiera estaban enteradas que se podía volar, pero que ellas no podrían aunque lo intentaran siquiera, no pensaban nunca. La verdad, no sé si no podían o no querían, porque cuando se llegaban a cuestionar si es que lo hacían alguna vez, solo retumbaba en sus cabecitas vacías el eco incomprensible de esta interrogante: ¿para qué salir? Otros, en cambio, se victimizaban en todo momento y vivían atormentados por esta pregunta que a su parecer no tenía respuesta. ¿Por qué me sucede esto a mí? También en esta jaula estaban encerrados un grupo de cuervos astutos, egocéntricos e intolerantes que graznaban a todos, asegurando poseer la verdad absoluta, con mucha certidumbre de sí mismos. Se jactaban de conocer todas las respuestas y con imperantes graznidos predicaban el sentido que tenía estar ahí. Decían que era una misión de vida, una vocación al sufrimiento. Quien no sintiera esa devoción tendría que sentirse culpable. De lo contrario, se perderían del firmamento azul que el Creador les preparaba mientras ellos permanecían sumisos y abnegados, encerrados en este sitio hasta la muerte. La muerte oscura pero liberadora que los llevaría sin escalas ni retrasos al paraíso insólito de las aves. Eran muy curiosos estos cuervos que llamaban al dueño de la jaula Dios. Les gustaba decir a todos cuán agradecidos estaban con la mano que alimenta, pero que en el fondo de su corazón también se sabían prisioneros y condenados a morir dentro de las fronteras de la enorme y hermosísima jaula. Y por ello la gratitud que expresaban era en realidad un sórdido deseo de picar hasta sacarle los ojos al que alimenta, o a su mismísimo Dios, o a quien fuera. Unos cuantos jilguerillos muy alegres y cantores anhelaban salir, pero muy sinceros lo intentaron un par de veces y como no lo lograron aprendieron a ser felices ahí, encerrados, apretujados con todos los demás y agradecidos con la mano que les llenaba de alpiste los comederos. Luego estaban otros ruidosos y hasta parlantes, capaces algunos de imitar el sonido de cualquier cosa. Ya iban de una marcha turca hasta las vocecillas inmaculadas de un coro de doncellas en el Palacio Real. Por acá, unos rojillos y otros negritos. Por allá, un poco de ambos y de todo. Y menos de nada cuando se peleaban entre sí, con otros y con todo el aviario en absoluto. Pleitos infinitos e inimaginablemente ridículos. Peleaban todo el tiempo porque estaban enojados e inconformes de cualquier cosa y por esta razón agredían a todo aquel que pusiera una idea o argumento en discusión. No creían en el Dios de las aves, ni estaban de acuerdo en conformarse con los jilguerillos. Les estorbaban las gallinas apáticas y los pichoncitos tristes que se victimizaban. Deseaban más que nada levantarse en una revolución avícola contra la mano cretina que los alimentaba, sí, pero que cerraba la jaula también para que nadie pudiera salir. Se creían hechos para pelear por los derechos naturales de todo aquel que pensara distinto y decidiera permanecer callado. Y así,
Cada especie tenía su propio criterio con respecto a la libertad y el sentido existencial. Estaban los pájaros ruidosos y frenéticos y los enfermos con ganas solo de morir, los que tenían fe y los que no. Los que compartían sus niditos y los que les gustaba usurpar huevos para luego devorarlos. Los que sabían mucho pero no hacían nada, y los que no sabían nada y pretendían enseñarlo todo. Los pájaros hermosos y creídos, y los sencillitos y trabajadores, los que todo se lo creían y los que por todo peleaban. En fin. Una vez hubo un pájaro azul que deseó salir y ser libre tanto como ningún otro. Tenía un poco de todos y mucho de ninguno. Lo probó todo, y por esta razón en poco tiempo llegó a descreerlo todo también. Ay, realmente deseaba ser libre. Durante mucho tiempo, tras incontables intentos fallidos de escapar, estuvo muy triste y en silencio en un rincón de la enorme jaula. Se la pasaba observando las actitudes y comportamientos de los demás, atisbando a la mano que alimenta y encierra, contemplándose cavilativo en el reflejo del agua de los bebederos, viendo el exterior que se alcanzaba a vislumbrar desde la posición de la jaula en el inmenso jardín del Palacio Real, y repitiéndose cada pregunta que el resto de las demás aves seguramente se habían hecho antes. Llegó a caer en el vicio insondable de autocompadecer su condición de prisionero. Se conformaba con vivir imaginariamente fuera de la jaula, mientras poco a poco, sin darse cuenta, se iba perdiendo en las marañas del tedio, en la soberbia del conformismo y en la haraganería propia y desinhibida de las aves rapaces. Así, la confusión se apoderó de sus creencias y su indómito entusiasmo fue transformándose poco a poco en un humor tétrico y desapacible que ahuyentaba a todo aquel que pretendía por generosidad o lástima intentar ayudarlo a recobrar lo perdido, aunque ya ni él mismo sabía lo que buscaba o lo que había extraviado. Sin embargo, el deseo de volar fuera nunca deshabitó su corazón, y en las tardes de otoño, entre ventoleras estelares y sueños inescapables, comenzó a recorrer el aviario preguntando a cada criatura que encontró si alguno siquiera sabía la respuesta a cómo salir de ahí. Pero con tremenda decepción, solo conseguía cada vez más confusión, más enojo y más rencor. Así pasó el otoño y el invierno, y una mañana soleada y muy decidido, se dirigió al área de los halcones para que lo devoraran. Fue entonces que tuvo la impresión de ver entrar a la jaula un pequeño y tenaz colibrí que iba de aquí para allá a velocidades increíbles. Lo siguió por todo el aviario, pero el pequeño subía y bajaba, se quedaba suspendido en el aire y nunca se detenía a mirar a nadie hasta que se dio cuenta que el pájaro azul lo estaba siguiendo. Así que voló hasta él muy risueño. «¡Vamos! ¡No te detengas! ¡Juguemos a las alcanzadas!», dijo el colibrí. «¿Cómo saliste de la jaula? Te suplico que me lo digas ahora». «¿Te equivocas? Yo no salí de la jaula. Al contrario, como ves, estoy adentro». «Pero yo vi claramente cuando entraste. Estabas afuera. No quieras engañarme», contestó alterado el pájaro azul. «No miento. Pero ya que lo mencionas, ven, vamos a jugar afuera», dijo el colibrí, disparándose en un vuelo kamikaze fuera del enrejado. «¡Espera! Yo no puedo salir». «¿Por qué no?», preguntó el colibrí. «Porque no sé cómo hacerlo». «Entonces, ¿cuándo saldrás?», interrogó afligido y confundido el pequeño pájaro. «No lo sé. Tú no me quieres decir», respondió el pájaro azul muy triste y enojado. «Ya veo», afirmó el colibrí. «Es que si te digo no me vas a creer. Así que solo te puedo decir que comiences por hacer y pensar distinto a todos los demás. Piensa como pensarías tú mismo si estuvieras aquí afuera. Y cuando logres salir, búscame para posarnos juntos desde la punta de la torre más alta del palacio y ver el amanecer», concluyó el colibrí y se fue volando. El pájaro azul tardó muchos meses más recordando las palabras del colibrí e intentaba esforzarse en verdad en pensar distinto, pero nada funcionaba, hasta que un día, radiante,
Se acercó a la reja de la jaula para mirar la punta de la torre más alta del palacio y suspirando se sintió agotado y se dijo a sí mismo: ¿será que podré salir algún día? Tal vez sí, pues el colibrí lo logró. Pero ¿cuándo será? Si por mí fuera, saldría ahora mismo. ¿Cómo hace el colibrí para salir y entrar a voluntad? Apenas acababa de decir esto cuando tuve una revelación inaudita. ¡La jaula no existe! ¡La jaula no existe! Comenzó a gritar y a revolotear por toda la jaula y cada vez que lo gritaba se convencía más y más. ¡La jaula no existe! ¡La jaula más no existe! Mientras que el eco reminiscente de las palabras del colibrí cobraban cada vez más sentido. Entonces, ¿cuándo saldrás? Si te digo, no me vas a creer. Y claro, los demás pájaros lo empezaron a ver como un loco. El pájaro azul supo entonces que el gran secreto de la libertad consistía precisamente en decidir cuándo salir, pues la jaula solo era una prisión mental, una ilusión óptica creada por alguien más y aceptada por él mismo sin atreverse a cuestionar nada. Cuando terminó de convencerse, la jaula desapareció y el pequeño gran maestro lo estaba esperando para salir a posarse al amanecer en la punta de la torre más alta, disfrutando de la libertad de la que el aviario le privaba, sin saber ni darse cuenta que el mundo era en realidad otra prisión estratosféricamente mayor.